Buenas tardes, padres de familia. Como es habitual, los días viernes vamos a estar compartiendo con ustedes una serie de videos que son netamente informativos. No tienen que registrar, digamos, su participación en ningún tipo de link. Sin embargo, consideramos que es un espacio del cual pues es importante que ustedes participen por su propio crecimiento y pues por el interés que genera, digamos, las temáticas, particularmente en esta época de pandemia. Como ya se mencionó en el video anterior, este espacio va a estar siendo manejado por el profe Diego, psicólogo, y por mí, Andrés, psicólogo también, que vamos a estar proporcionando a ustedes pues, esta información que consideramos sea agradable y pues que ayude al crecimiento personal de los papitos. La información que vamos a manejar el día de hoy está relacionada con la prevención del riesgo. ¿Listo, papás? Me gustaría comenzar comentándoles que vi en estos días una serie muy interesante que les sugeriría a ustedes que vieran, pues aprovechando que estamos en esta época donde hay que buscar actividades, y se llama Justicia para el Pequeño Gabriel. Justicia para el Pequeño Gabriel se llama esta serie. La pueden encontrar en Netflix, no es obligatoria que la vean. Sin embargo, me pareció muy interesante porque podemos identificar situaciones, eh, afortunadamente, pues que no están relacionadas directamente con nuestros beneficiarios, pero pues sí considero que es muy importante, además que pues es bastante interesante. Esta serie se basa en un niño, si no estoy mal, de aproximadamente 7 u 8 años, que sufrió de violencia en su hogar. Este es un niño que fue vulnerado toda su vida, desde muy pequeño. Creció inicialmente al cuidado de su tío. Su tío era una persona con orientación sexual, era homosexual, sin embargo no tuvo dificultades durante su crianza en este momento de su vida. De hecho, su tío y su pareja lo querían bastante y lo criaron con cariño, según refiere la historia. Al parecer hubo una denuncia de un supuesto abuso por parte de estas dos personas, denuncia que nunca llegó a término porque no se encontraron pruebas, no, al parecer fue infundada en falsos testimonios, y más digamos que por influencia del abuelo, quien inicialmente no quería que su hija tuviera al niño. A raíz de esta situación, el niño pasa a vivir con sus abuelos y con otra tía, un espacio en el que también gozó pues obviamente de atención y cuidado. Ellos lo describen como un niño cariñoso, como un niño tierno. Sin embargo, por situaciones de la vida, hacia los 7 u 8 años él resultó viviendo con, con su mamá. La mamá por esta época pues ya tenía otros dos niños mayores, hermanos de él, por parte de padre y madre, hermanos de Gabriel. Y al pasar a vivir con la mamá empezaron a ocurrir situaciones bastante dudosas. El niño empezó a tener dificultades en el colegio, empezó a llegar golpeado al colegio. En una ocasión, cuenta la historia, le preguntó a la profesora si era normal que la mamá le pegara con la correa y particularmente con la hebilla. Estas situaciones se siguieron presentando. La profesora obviamente llamó a servicios sociales, en Estados Unidos se llama servicios familiares si no estoy mal, donde le dijeron que pues sí, ese era un motivo para hacer una denuncia y que había que prestar atención. Obviamente como este niño había estado pasando de familias desde pequeño, habían estado atentos al caso y ya se habían hecho visitas por parte de trabajo social y bueno, había pasado por varios profesionales, psiquiatría y demás. Sin embargo, estas situaciones se presentaban. Se empezó a presumir entonces que la madre estaba teniendo comportamientos de maltrato sobre este niño. ¿En qué se centra toda esta historia? Bueno, al principio de la historia, eh, resulta que inicia con una llamada de un niño que no tiene signos vitales, sin respiración. Una ambulancia llega a verificar el caso y lo trasladan inmediatamente a un hospital. Desafortunadamente el niño fallece. Este niño pues es Gabriel. Fallece a causa de unas heridas, donde se evidencian en la autopsia que hay ahogamiento mecánico, o sea, lo asfixiaron con las manos, que tiene golpes, hematomas en todo su rostro, tiene hematomas en su cuerpo, tiene
varias costillas rotas, em, tiene daños, si no estoy mal, en los órganos internos, tiene signos de golpes en su cuero cabelludo, en su cabeza, mm, como de balineras. Y hay una serie digamos que afectaciones físicas que al parecer indican pues que hubo un evidente maltrato. Al desarrollo de la historia nos vamos dando cuenta que esta situación, en el periodo de tiempo en el que él convivió con su mamá, con la pareja de su mamá y sus otros dos hermanos, sufrió constantemente de maltrato, a tal punto que en el caso no lo llaman como maltrato en sí, sino como tortura. El niño fue expuesto de manera sistemática a una tortura durante la permanencia en el hogar de su madre. Al parecer, pues esto era por parte de su mamá y por parte de su pareja, quienes ejercían directamente, digamos, estas acciones. Y van describiendo una serie de sucesos que realmente, si se animan a ver la serie, pues son conmovedores y hasta cierto punto pues son desgarradores el pensar cómo una persona, cómo las personas pueden llegar a tener este tipo de conductas y a ejercer, digamos, este tipo de daño con con un niño de 8 años que prácticamente es indefenso. Desafortunadamente todas estas situaciones llevan a la muerte del niño de una manera sistemática y repetitiva. Lo encerraban en un mueble, lo mantenían con esposas, presentó, digamos, situaciones en las que la profesora evidenció que tenía signos de maltrato en su cabeza y el niño refería que la mamá le había disparado con una pistola de balines y demás. Entonces empezamos a identificar muchas situaciones, además de una familia inestable, además de una madre que no tiene, digamos, una salud mental adecuada, eh, un núcleo familiar desequilibrado. Empezamos a evidenciar estas situaciones como un factor posible de riesgo. Eso no quiere decir que todas las familias que no estén constituidas como dicen coloquialmente, con todas las de la ley, vayan a tener este tipo de situaciones. No. Sin embargo, eh, puede haber un factor de riesgo en en el que los niños pues no salgan muy beneficiados. Obviamente en este caso, en esta historia que les estoy contando, se involucra también asuntos familiares. El Servicio de Protección de Familias allá eso fue en el condado de Florida, creo que es. Y pues obviamente entra también en juego el trabajo de, de las profesionales de trabajo social, quienes también fueron a hacer visitas. Al parecer esta persona, esta profesional, fue en varias ocasiones y siempre creyó, digamos, lo que decía la mamá del niño. Ella refería que era un niño mentiroso, que era un niño que se quería suicidar, que se había caído montando bicicleta, que se había caído jugando en las escaleras, que unos niños del barrio le habían golpeado, que las marcas de balines eran de unos niños que lo habían atacado en la calle. Y esa serie de situaciones fueron siendo validadas por esta profesional de los servicios de familia que, según cuentan en la serie, no hizo el trabajo como debería, y eso también influyó en que el niño finalmente hubiera resultado falleciendo. ¿Listo? Entonces es importante, quiero que la vean porque pues también sirve para sensibilizar un poquito a las personas en cuanto a estos casos. En Colombia no somos ajenos a estos casos. De hecho, como experiencia personal les cuento yo que en algún momento trabajé en un sitio que no quiero mencionar, en el que solo duré un mes de bienestar familiar, en el que se presentaban situaciones extrañas. Era un internado y aquí observé en muchas ocasiones, digamos, procedimientos inadecuados por parte de algunos profesionales, eh, que se relacionaban o se podían correlacionar mucho con situaciones de maltrato físico. Incluso, incluso me percaté que proporcionaban medicación durante la alimentación, medicación excedida, los sobremedicaban para mantenerlos controlados. Obviamente la población era diferente, es una población que se llama mental psicosocial en una modalidad de internado que es más compleja, pero que esto no justifica, digamos, este tipo de acciones.
Entonces estas situaciones no son ajenas a nuestro país, de hecho acá en Colombia se presenta mucho este tema del abuso, y lo hemos visto incluso en las noticias que pues nos han mostrado que en la cuarentena, al estar más expuestos, digamos, a encontrarnos dentro de nuestra casa con nuestra familia, en Colombia pues se han incrementado los casos de violencia doméstica. Entonces es una situación bastante preocupante. Bueno, les cuento que pasó por ejemplo con el sitio donde trabajaba, no duré más de un mes, y es un sitio donde la dueña tenía un poder político muy grande. Entonces es una institución que muchas veces fue denunciada, que muchas veces fue, digamos que puesta al escarnio público, pero por el poder político que tenía esta señora, pues nunca pasó realmente nada. Lo último que sé, digamos, en cuanto a esto es que esta entidad, por dificultades en el manejo y por la cantidad de problemas que tuvieron, resultaron entregando el contrato a bienestar familiar y ya no manejan esa población, afortunadamente. En cuanto a lo de la serie que les estoy comentando de Justicia para el Pequeño Gabriel, pues bueno, no alargo el tema. En conclusión, el niño falleció a causa del maltrato, que se pudo evitar si se hubieran identificado a tiempo los factores de riesgo por los cuales estaba pasando este niño, y que si se hubieran evitado, pues posiblemente estaría vivo. Eh, Me gustaría que la vieran, que aprovecharan un poquito, digamos, el fin de semana. No es obligatorio que lo hagan, pero pues sí sirve bastante para sensibilizarnos en cuanto a este tema del maltrato y del abuso. Y también para que ustedes identifiquen en la serie pues los factores de riesgo por los cuales estaba atravesando este niño, que finalmente terminaron eh, en que pues desafortunadamente perdiera la vida. ¿Listo? Quiero compartir con ustedes ahora un artículo muy interesante que encontré, en el cual pues les quiero mencionar, leer algunos apartes relacionados con este tema de la prevención del riesgo en las personas en condición de discapacidad. Bueno, ¿qué son entonces los factores de riesgo y cómo lo definen en este artículo? Son todos estos factores que pueden afectar el desarrollo de los niños, y estos deben identificar para determinar el peligro que corre de no crecer adecuadamente, de enfermar o de sufrir desnutrición, y en consecuencia proporcionar la atención especial que se requiere. Ello no implica que un niño que está sometido a uno o varios factores de riesgo durante sus primeros años tendrán problemas en su desarrollo, pero sí que tienen muchas más posibilidades de enfrentarlos que un niño criado en un ambiente más favorable. Así, el grado de riesgo puede variar según las condiciones en que vive el menor. A estos elementos se le han denominado factores de riesgo, identificándolos como aquellos que aumentan la probabilidad de ocasionar retrasos en el desarrollo si si no se proporciona una intervención oportuna. Mientras más alto sea el número de factores de riesgo, mayor será el riesgo de retraso en el desarrollo. Tenemos entonces varios factores de riesgo que pueden afectar pues, el desarrollo normal de nuestros niños. Uno de estos factores son los prenatales, en los cuales nos vamos a enfocar eh, mucho porque pues, hacen referencia a todos aquellos factores antes del nacimiento de los niños. Como nuestra población ya es mayor a los 6 años, pues digamos que no resulta muy relevante. Sin embargo, pues tiene que ver mucho con enfermedades hereditarias, alteraciones metabólicas, entre otras. Tenemos también entonces los factores perinatales. ¿A qué hacen referencia los factores perinatales? Es todas estas situaciones que se desarrollan durante el parto y un poco después del parto. ¿Listo? La hipoxia, situaciones como una mala atención durante el parto, demora en la atención, bueno, y demás, entre otras. Y los que son un poco más relacionados a nuestros niños son los factores postnatales, puesto que no estamos tratando con familias que se encuentran en la gestación. En estos factores encontramos infecciones del niño, meningoencefalitis, esclerosis tuberosa, entre otras, reacciones postvacunales, ingestión de productos tóxicos, traumatismos craneoencefálicos con lesión del sistema nervioso, deficiencias nutricionales, trastornos endocrinos, anomalías craneales. Digamos que la que más se puede relacionar de pronto con nuestra población puede ser la de infecciones,
hay que tener mucho cuidado, digamos, inclusive cuando estamos en casa y teniendo en cuenta pues la situación de pandemia que estamos viviendo, todo el tema de las infecciones del niño. He visto yo en muchos de los grupos que se están manejando con Fundación Fe, que se ha hecho mucho énfasis en el lavado de manos. Es importante tenerlo en cuenta, no solo porque nos lo propone la Fundación, sino porque lo estamos viendo en todos los medios y es un mecanismo para evitar no solamente el coronavirus, sino también todas las infecciones que se pueden transmitir a través del contacto físico. ¿Listo? Deficiencias nutricionales. Si bien sabemos que Población Fe tiene una gran cantidad de beneficiarios, no todos con las mismas condiciones, habrán unos más que otros, o otros que no tengan dificultades en temas de alimentación por situaciones socioeconómicas o por condiciones asociadas, digamos, a los diagnósticos de los niños. ¿Listo? Básicamente, pues digamos que relacionados con estos factores postnatales, son una de las situaciones que más se relacionarían con nuestra población. Bien, estas dificultades se interrelacionan de cierta manera. Tenemos otros factores de riesgos como los sociofamiliares, dentro de los cuales encontramos bajo nivel de ingresos económicos, bajo nivel educativo de los padres, trastornos psicológicos como la depresión, la ansiedad, la psicosis, la esquizofrenia, trastorno bipolar. Bueno, acá podemos enfatizar en el tema que se trabajó la semana pasada, que lo expuso mi compañero Diego, que hablaba mucho con el manejo del estrés. ¿Listos? El estrés es un trastorno psicológico. Tenemos que entender también que se consideran trastornos las situaciones que se hacen persistentes en el tiempo. Yo puedo estar estresado un día, es completamente respetable porque tuve una mala situación, un evento que no pude manejar y me generó estrés, una situación de peligro y demás. Y no hay ningún problema, sucede en un día común y corriente. Pero si es una situación que se presenta de manera persistente, ¿sí? Que no se identifica fácilmente el por qué yo me estoy sintiendo con estrés, con ansiedad o con depresión, entonces ya estamos hablando de una posible dificultad o un trastorno a nivel psicológico. Por eso hay que prestar atención a este tipo de situaciones. ¿Listo? Y teniendo en cuenta pues todo el tema de la cuarentena, enfatizamos en el tema, en el tópico de la ansiedad, porque se puede generar, digamos, por el encierro, por la preocupación sobre la enfermedad. Bueno, hay otros factores de riesgo sociofamiliares, como por ejemplo el uso indebido de sustancias tóxicas, problemas conyugales, estrés, familias disfuncionales, familias numerosas, orden de nacimiento, la cantidad de hijos, padres adolescentes, inexistencia o ausencia de alguno de los padres, ausencia o insuficiencia de redes sociales de apoyo, rechazo social de la familia, desempleo, estilos inadecuados de crianza, abuso, maltrato o descuido del niño, ausencia o limitación de estimulación física, psicológica y social, carencia o restricción de consulta prenatal, uso indebido de medicamentos. ¿Listo? Acá podemos encontrar algunas que pueden ser relevantes, por ejemplo, problemas conyugales. ¿Listo? Con esto no estoy diciendo que todos los papitos de Fundación Fe tengan problemas conyugales, sin embargo es un factor que puede influir de manera negativa en el desarrollo de nuestros niños. ¿Cómo lo relacionamos, por ejemplo, con el tema de la cuarentena y el encierro, el estar expuestos constantemente a nuestra pareja? Lo que nos muestran las noticias, por ejemplo, el incremento de problemas a nivel familiar, de casos de maltrato o de abuso a nivel familiar, problemas conyugales, incremento en los divorcios. Bueno, el vivir en pareja es complicado, sin embargo aquí el llamado a reflexionar es para que solucionemos estas dificultades como adultos, dejando a los niños de lado. ¿Listo? En nuestra familia pues un espacio debe ser para nuestros hijos y un espacio debe ser para nuestra pareja. Si tenemos dificultades conyugales, pues el llamado que siempre hacemos es a solucionarlos en pareja, sin involucrar a los niños, porque los niños deben tener el momento o el espacio en sus vidas para seguir siendo niños, para crecer como niños y no cargarse con los problemas de los adultos. Listo, el tema del estrés, cuando tenemos niños conflictivos y que están generando indisposición constante o en los que tenemos que invertir recursos atencionales constantemente, pueden generar estrés y hay que saber
hay que saber manejarlos y aprender a vivir, digamos, con esta situación que va a ser permanente en nuestra vida. Las familias disfuncionales es un tema, digamos, que es recurrente, sobre todo en la discapacidad. Muchas veces encontramos familias que son monoparentales, solo con papá o solo con mamá, que han sufrido abandono, que han sufrido digamos, que situaciones en las que se ha recargado la responsabilidad en una sola persona. Familias numerosas también es una situación que se encuentra bastante. Eh, Padres adolescentes no tenemos mucho. Ausencia o insuficiencia de redes sociales de apoyo es otra situación también que se puede, digamos, que evidenciar en familias que de pronto no cuentan con la ayuda de familiares extensos o, digamos, otros entes de la comunidad con los cuales se puedan apoyar. El desempleo. El desempleo es una situación que se relaciona mucho con el COVID-19. La situación actual, digamos, implica que muchas empresas estén haciendo un recorte de personal y esto puede afectar las familias. Una familia que pierde sus trabajos por el tema de la cuarentena, pues que cae en el desempleo, es una familia que va a empezar a tener dificultades, porque digamos que el dinero es un bien, o como dicen por ahí, es un mal indispensable y con eso nos alimentamos. Entonces estas situaciones pueden empezar a generar dificultades en el desarrollo de nuestros niños por el mismo malestar o indisposición que se genera a nivel familiar. Tenemos otra serie de factores que son los factores de riesgo medioambientales. Carencia de vivienda, ubicación y tamaño inadecuados. Bueno, muchos de estos ya se los han evaluado a ustedes a través de las caracterizaciones, un tema con el que estuvimos molestando bastante a principio de año y a final del año pasado, donde preguntábamos lo del servicio de luz, servicio de agua y demás. Básicamente son esos factores que cuando no están, digamos, adecuados, generan factores de riesgo, se convierten en factores de riesgo. Por ejemplo, inexistencia o inadecuación de servicios de la vivienda, agua, drenaje, luz, vigilancia, limpieza, entre otros. Convivencia con animales domésticos sin control sanitario. Ojo con eso, sin control sanitario. Yo soy muy partidario de los animales. Eh, Cuando hablamos sin control sanitario, hablamos de sobrepoblación animal, animales que están mal cuidados, obviamente con los que convivimos. Si tú tienes un animal con sarna en la casa, pues obviamente pues te puede generar alguna afectación